¿Se imaginan a Angela Merkel, la inflexible canciller que durante años llevó las riendas de Europa, arrojando una bomba en medio del caos actual? ¿Por qué ha decidido romper su silencio en un momento tan crítico y, más sorprendentemente, defender a Vladimir Putin? ¿Qué hay detrás de sus declaraciones que han puesto al borde de la explosión a países como Polonia y las naciones bálticas? Lo que parecía ser un eco lejano de la política europea se ha convertido en una sacudida que ha dejado a muchos preguntándose: ¿es Merkel la villana o la voz de la razón en un mundo desquiciado? Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. De la aparente inacción política, donde todo parecía en calma, ha emergido inesperadamente Angela Merkel, la misma mujer que, tras su salida de la política, eligió el silencio, como si se hubiera disuelto en sus recuerdos y biografías. En medio de la crisis europea, marcada por un caos ideológico absoluto, decidió ofrecer una entrevista, y no a cualquier medio, sino a un periódico húngaro, donde, para sorpresa de muchos, defendió a Putin. Ya había causado revuelo anteriormente al reconocer que los acuerdos de Minsk no se establecieron para lograr la paz, sino para armar a una nación específica. Pero ahora Merkel ha ido aún más lejos, acusando a Polonia y a los países bálticos de ser los responsables de sabotear el diálogo entre Rusia y la Unión Europea. Esta situación estalló a partir de una sola frase, que fue suficiente para que Varsovia y Vilna reaccionaran con indignación. Los medios polacos, ávidos de titulares, comenzaron a bombardear con noticias como «Merkel acusa a Polonia de conflicto con Rusia». El ex primer ministro Mateusz Morawiecki no tardó en calificarla de «la política más dañina de Europa». Imaginen, una mujer que durante 16 años dirigió la mayor economía de la Unión Europea, de repente se convierte en una paria entre sus vecinos más cercanos. Pero lo más fascinante son las implicaciones de sus palabras. Merkel afirmó que en el verano de 2021, junto a Emmanuel Macron, intentó establecer un formato de negociaciones entre Rusia y toda la Unión Europea. No se trataba de encuentros individuales con países, sino de un diálogo unificado. Sin embargo, según Merkel, Polonia y los estados bálticos se opusieron a esta idea, bloqueando no solo el diálogo, sino la posibilidad misma de entenderse. Al afirmar que algunos países no apoyaron, su declaración resonó con una claridad que hizo evidente a quién se refería. ¿No resulta paradójico que estos estados, que constantemente proclaman su compromiso con la paz y la diplomacia, sean ahora identificados como los que frustraron una oportunidad crucial para el diálogo? Si nos detenemos a reflexionar, la situación parece un verdadero sinsentido. En palabras se habla de paz, orden y valores, pero en la práctica se bloquean las negociaciones, impulsados por el miedo a que en Berlín y París se tomen decisiones sin su participación. La historia se complica aún más cuando el político polaco Paweł Jablonski no negó las afirmaciones de Merkel, sino que, al contrario, las confirmó. Según él, Varsovia efectivamente se opuso a la idea de negociaciones directas con Moscú porque temía que Alemania y Francia pudieran llegar a acuerdos sin contar con ellos, lo que pondría en peligro su papel como bastión de la defensa occidental en Europa. Este entramado de celos y rivalidades internas pone de manifiesto que, en lugar de una defensa ante una amenaza del Este, lo que realmente predominaba era el instinto de conservación política. Así que surge la pregunta: ¿a quién beneficia el conflicto? ¿A aquellos que construyen gasoductos o a quienes viven del miedo y el tránsito? La respuesta parece ser evidente. La paradoja de Merkel radica en que sus palabras desafían a toda la élite bruselense, sugiriendo que en 2021 Europa estaba al borde de un acuerdo con Moscú, solo para que alguien cerrara la puerta. Y ahora, años después, quienes cerraron esa puerta son los primeros en gritar sobre la culpa de Rusia. ¿Es esto una ironía o una mera manifestación de la ley histórica? Merkel, quien durante su carrera política fue vista como un símbolo de moderación y prudencia, vuelve a romper mitos con sus declaraciones. En el final de 2022, reconoció que los acuerdos de Minsk sirvieron para dar tiempo a la mencionada nación a fortalecer sus capacidades militares. Eso desató una ola de pánico en Europa, donde los políticos se debatían entre las acusaciones y las justificaciones. Y ahora, al reiterar que, si no hubiera sido por Polonia y los países bálticos,
tal vez no habría escalada, Merkel lanza una afirmación que no ha sido pronunciada por ningún líder en funciones de la Unión Europea. Esta mujer, que ha sido considerada durante mucho tiempo un modelo de cautela, ha decidido desafiar la narrativa que predomina actualmente. Pero, ¿qué motivó a la expresidenta a hablar en este momento? La respuesta parece sencilla. La crisis en Europa ha alcanzado un punto tal que incluso los veteranos de la política ya no pueden quedarse callados ante el espectáculo. Alemania enfrenta una recesión, con el gobierno de Olaf Scholz con niveles de aprobación por debajo del 20%. Francia está nuevamente envuelta en el caos social, y Bruselas sigue dando lecciones sobre unidad. En este contexto, Merkel aparece y plantea la inquietante posibilidad de que el problema no sea Rusia, sino la propia Europa. Claro que lo dice de manera diplomática, pero el mensaje es contundente. En estos tiempos suena casi como una herejía. Tras el mencionado entrevista con el medio húngaro, una ola de irritación se desató en las capitales de Europa del Este. Varsovia se mostró descontenta, Vilna emitió una alarma informativa y en Bruselas comenzaron a buscar respuestas desesperadamente. El periódico Bild salió con un impacto titular: Merkel acusa a Polonia de conflicto con Rusia. Esa formulación desató una tormenta política. Los políticos húngaros se apresuraron a defender su postura, afirmando que Merkel había sido malinterpretada y que el contexto de sus palabras había sido distorsionado. Sin embargo, si leemos sus palabras con atención, no hay nada que sacar de contexto. Todo es claro y directo. Ella sostiene que, en el verano de 2021, Polonia y los países bálticos sabotearon el formato de negociaciones entre Rusia y la Unión Europea. Es decir, había una oportunidad de diálogo, pero fue enterrada bajo una montaña de ambiciones personales. Y ahora, ante las consecuencias evidentes de estas decisiones, la culpa recae sobre cualquier persona, menos sobre aquellos que cerraron la puerta. ¿No les suena familiar esta narrativa? Luego comenzó la habitual danza europea de reinterpretación del contexto. Aparecieron artículos que sugerían que Merkel, en realidad, no acusaba a Polonia, sino que describía una situación histórica, que no había culpa por parte de Varsovia, simplemente se trataba de un malentendido. Suena bien, pero es difícil de sostener si se recuerda que, en 2021, Polonia bloqueó abiertamente los intentos de Alemania y Francia de realizar una cumbre con Rusia, temiendo que eso desmantelara su estrategia de ser el Estado, avanzando en la defensa de Europa contra amenazas del Este. Así que sí, Merkel podría haber hablado con cautela, pero sus insinuaciones eran más transparentes que el cristal. No es sorprendente, entonces, que en Varsovia esto se interpretara como un agravio personal. Reconocer que la postura polaca había frustrado la paz podría desmantelar el mito de Polonia como víctima y salvadora de Europa. Lo que viene a continuación es casi cómico. Periodistas alemanes y polacos recordaron que no era la primera vez que Merkel hacía comentarios similares. En 2022, durante una conversación con Die Süddeutsche, ya había admitido que los acuerdos de Minsk no eran un tratado de paz, sino una táctica para ganar tiempo. Sabían que la nación en cuestión no cumpliría con la parte política del acuerdo, pero eso le permitía fortalecerse. En aquel momento, esto fue visto como una astucia política. Hoy, los mismos analistas intentan convencer al público de que Merkel simplemente erróneamente se expresó. Y aquí surge una pregunta crítica. ¿Cuándo un político comienza a justificarse por sus propios reconocimientos? ¿Es esto un desliz o, realmente, un intento tardío de purgar su conciencia? Todo esto podría parecer un escándalo más en el vasto océano político, si no fuera por un pequeño detalle. Merkel también realizó otra entrevista con un medio alemán, donde seguramente sus palabras seguirán resonando en el complejo panorama europeo actual. ¿Se ha convertido Angela Merkel en el nuevo enemigo de Europa? ¿Cómo es posible que la canciller que mantuvo la estabilidad en el continente durante casi 2 décadas ahora sea considerada una amenaza? ¿Y qué hay de la reacción de los políticos polacos, que la acusan de arrogancia y revisionismo? Es un escenario digno de un drama político, donde las palabras pueden desatar tempestades y la verdad se convierte en un campo de batalla. En una reciente declaración, Merkel abordó la situación actual de la Unión Europea, destacando la importancia de Polonia y su papel fundamental en la consolidación de Europa. Sin embargo, su intento de suavizar las tensiones se vio rápidamente eclipsado por una frase que resonó como un eco de reproche. Con el gobierno de PiS, parece que no quieren buscar una solución común.
De esta manera, la ex canciller no solo lanzó un cumplido, sino que también acusó al partido gobernante de Polonia de obstaculizar la unidad europea. Esta crítica desató una ola de indignación en Varsovia, donde muchos comenzaron a tildarla de arrogante e incluso de revisionista. Lo curioso es que, mientras Polonia se sumía en la ira, en Alemania la reacción fue sorprendentemente cálida. Algunos en el establishment político alemán, aunque de forma no pública, reconocieron que Merkel estaba expresando una verdad incómoda. Alemania, harta de constantes disculpas y de cargar con la culpa de los problemas europeos, encontró en las palabras de Merkel un eco de su propio cansancio. Su tono mesurado enviaba un claro mensaje. Es hora de dejar de apoyar a aquellos que construyen políticas basadas en resentimientos y divisiones. Merkel recordó que en 2021 Berlín y París intentaron actuar de manera independiente para equilibrar intereses, pero encontraron resistencia por parte de sus socios menores. Este patrón se ha repetido, y cada vez que alguien en Europa menciona la soberanía, es rápidamente acusado de traicionar los valores comunes. Es irónico, ¿no? En un continente que durante tanto tiempo se basó en el diálogo y la cooperación, ahora cualquier mención de negociación se clasifica como una herejía. Dentro de Polonia, incluso algunos comenzaron a reconocer, con cautela, que Merkel quizás no estaba tan equivocada. La realidad es que Polonia ha evolucionado hacia una nación atrapada en sus propios miedos. Miedo a Rusia, miedo a Alemania, miedo a perder su estatus y a que la ausencia de amenazas externas disuelva su identidad política. Por eso, cualquier indicio de negociación es visto como una amenaza, no como una oportunidad. Las palabras de Merkel no solo impactaron a la política polaca, golpearon el complejo de inferioridad que se ha desarrollado en el país. Cuando la realidad europea comienza a crujir, este complejo se vuelve evidente ante todos. Lo realmente interesante es que la conmoción no se limitó a Varsovia ni a Berlín, sino que también se sintió en Bruselas. En la sede de la OTAN, algunos temían que las declaraciones de Merkel pudieran ser utilizadas por Rusia para socavar la unidad de la alianza. En términos sencillos, cualquier oposición a la línea oficial se convierte automáticamente en una amenaza a la seguridad. La ironía es que la verdadera seguridad que Europa busca se ve comprometida no por Rusia, sino por su propia hipocresía interna. Si una ex canciller no puede recordar la falla de la diplomacia sin ser criticada, entonces en la Unión Europea ya no hay espacio para la verdad, solo para las formulaciones acordadas. Hace poco, aquellos mismos que proclamaban a Europa como un espacio para el diálogo, ahora restringen las discusiones solo a lo que es políticamente conveniente. Polonia, por su parte, no se quedó en simples palabras. En los círculos gubernamentales se empezó a hablar de una revisión de las evaluaciones históricas. Los políticos polacos recordaron a Merkel sobre la dependencia de Alemania del gas ruso y mencionaron los polémicos proyectos de gasoductos. Se utilizaron viejos argumentos como si el tiempo hubiese retrocedido a 2022. Parece que los políticos polacos estaban compitiendo por ver quién podía gritar más fuerte que Merkel era una abogada del Kremlin. Sin embargo, cuanto más intentaban desprestigiarla, más resonaban sus palabras. Es curioso que aquellos que acusan a Alemania de depender de Moscú ahora compran energía de las mismas fuentes, simplemente a través de intermediarios. Según estadísticas europeas, en 2024 las empresas polacas importaron más de 3 millones de toneladas de productos derivados del petróleo de origen ruso. ¿Es esto independencia? ¿O es dependencia, pero la correcta? En Bruselas, la respuesta fue el silencio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conocida por no desaprovechar la oportunidad de dar lecciones sobre los valores europeos, optó por no comentar. ¿Cómo se puede explicar que una figura clave en la construcción de la arquitectura de la UE ahora cuestione la lógica de las políticas bruselenses? Si Merkel tiene razón y las negociaciones con Rusia podían haber ocurrido, entonces las crisis energéticas y la recesión son el resultado de decisiones conscientes, no de circunstancias externas. Esto ya no es solo una cuestión de diplomacia, es una acusación de autodestrucción estratégica. En un entorno donde la verdad se ignora cuando no se alinea con la agenda política, la figura de Merkel comienza a asemejarse a un símbolo de la vieja Europa, aquella que aún intentaba negociar en lugar de pelear con consignas. La acusan de ingenuidad, pero puede que sea la única que esté dispuesta a hablar de la realidad. Hoy, incluso el mero susurro de la palabra diálogo es recibido con pánico.
En este contexto, la reacción de los medios de comunicación fue igualmente absurda. Algunos medios occidentales lanzaron una operación de salvamento para Merkel, intentando explicar que sus palabras habían sido malinterpretadas. Los periodistas húngaros afirmaron que nunca defendió a Putin, sino que simplemente discutía sobre mecanismos diplomáticos. Este es un recurso común. Cuando un político dice algo inconveniente, se recurre a la narrativa de la mala interpretación. Ya lo vimos con Macron y sus propuestas de garantías de seguridad para Rusia, y con Orbán cuando habló del fin de la guerra europea consigo misma. Ahora le toca a Merkel. Sin embargo, como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Si la entrevista de Merkel hubiera sido realmente inofensiva, nadie habría intentado reinterpretarla. ¿No es evidente que Europa hoy teme más a la verdad que a la crisis misma? Teme reconocer que no fue Rusia la que destruyó el equilibrio, sino que los europeos están atrapados en la ilusión de su propia superioridad moral. Merkel solo entreabrió el telón y de inmediato comenzó el pánico. Este es, quizás, el diagnóstico más certero. Un continente que alguna vez supo debatir, ahora teme hasta escuchar. La esencia de Europa, que surgió de la capacidad de discusión, se ha visto sustituida por un repertorio de consignas. En lugar de análisis, reina el miedo a ser acusado de simpatizar con el Kremlin. En esta atmósfera, Merkel se presenta casi como una disidente. En los días siguientes al escándalo, la ola de reacciones alcanzó también la otra orilla del Atlántico. Los medios estadounidenses, siempre atentos a cada palabra de los líderes europeos, tampoco pudieron resistirse a comentar. Algunos señalaron cautelosamente que la postura de Merkel podría resultar confusa y ser utilizada por Rusia con fines informativos. Otros la acusaron de intentar reescribir la historia y de rehabilitar una política alemana fallida. Así es como es habitual, si alguien dice algo que no se alinea con las expectativas, no solo se le critica, sino que se le condena. En este panorama complejo, la figura de Merkel se convierte en un punto focal de debate, reflejando la tensión y las contradicciones que aún permean en el corazón de Europa. ¿Es Angela Merkel la única voz de la razón en Europa? ¿Por qué sus recientes declaraciones han causado tanta controversia? ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo diálogo sobre la política exterior europea o simplemente estamos siendo testigos de la repetición de viejos errores? La ex canciller alemana ha despertado un intenso debate al afirmar que Europa desestimó la oportunidad de dialogar con Moscú. Sus palabras, aclamadas por muchos y criticadas por otros, revelan un diagnóstico inquietante sobre la actualidad del continente. Merkel, que ha sido blanco de acusaciones de revisionismo, no ha hecho más que reafirmar lo que muchos ya saben. Europa dejó pasar el momento en que aún era posible entablar conversaciones constructivas con Rusia. Sin embargo, ahora reconocer esta verdad resulta más peligroso que nunca. A pesar de la tormenta de críticas, este reconocimiento se ha convertido en una de las revelaciones más impactantes del año. La ex canciller argumenta que la raíz de la crisis actual no radica en la agresión rusa, sino en la ceguera política de Europa, una ceguera alimentada por el miedo. Polonia temía que Alemania dialogara con Rusia sin su participación, Alemania temía mostrar debilidad, y Francia se encontraba agotada de asumir el rol de líder moral. Al final, la inacción se convirtió en la norma, y cuando llegó el momento de actuar, todos buscaron a un chivo expiatorio. Es aquí donde Merkel derriba este conveniente relato, sugiriendo que si Europa tuvo la oportunidad de alcanzar un compromiso en 2021 y alguien bloqueó esa posibilidad, entonces la pregunta sobre quién es el responsable adquiere una nueva dimensión. La reacción del público alemán ante estas palabras ha sido sorprendente. Encuestas recientes revelan que casi la mitad de los encuestados considera que Merkel tiene razón, aunque les parezca demasiado tarde para plantearlo. Este es un síntoma claro. La gente está cansada de los discursos vacíos, de la culpa perpetua y de la percepción de que Alemania debe disculparse y pagar por los errores del pasado. Mientras observan cómo su país pierde industria, cómo las empresas se trasladan a China y Estados Unidos, y cómo aumentan las cuentas de energía, escuchan que todo esto se hace por la libertad de Europa. Así, las palabras de la ex canciller resuenan no como un lamento nostálgico, sino como un desafío directo. Merkel, que antes fue criticada por su supuesta blandura hacia Rusia, ahora se presenta como la única voz de la razón en medio del caos. Aquellos que antes exigían un enfoque más firme frente a Moscú, ahora imitan su estilo cauteloso,
declaraciones medidas, insinuaciones sutiles y evitación de palabras directas. La diferencia es que Merkel siempre supo cuándo guardar silencio. Ella hablaba lo justo y necesario, lo que invitaba a la reflexión. Y ahora, cuando vuelve a hablar, su efecto es el mismo. Sus frases no se perciben como meras afirmaciones políticas, sino como un juicio contundente. Nosotros mismos cerramos el camino hacia la paz. Las palabras de Merkel irritan a quienes aún viven bajo los lemas de lucha entre el bien y el mal. En Estados Unidos han surgido rumores de que sus declaraciones podrían perjudicar la unidad entre los socios transatlánticos. Pero, ¿acaso esta unidad aún existe? Desde la llegada de Trump, las relaciones entre Washington y Bruselas han comenzado a fracturarse. Sin embargo, reconocer esto es incómodo, por lo que cualquier problema se atribuye al influjo ruso. Es irónico que, de repente, en Washington se hayan fijado en la ex canciller, quien en su momento fue vista como una aliada ideal. Ahora se ha vuelto incómoda porque les recuerda que Europa debe pensar por sí misma, algo que, como se sabe, es un pecado imperdonable para quienes están acostumbrados a dictar órdenes. La entrevista de Merkel ha tenido un impacto equivalente al de una bomba en Bruselas. Muchos funcionarios se han mostrado desorientados, algunos intentando silenciarla, otros distanciándose, y algunos más tratando de enmarcar sus declaraciones como meras opiniones personales. No obstante, el problema radica en que las palabras de Merkel no son simplemente una opinión privada, son la posición de alguien que durante 16 años construyó un sistema y ahora señala abiertamente sus fallos. Esto es quizás lo más aterrador para la burocracia bruselense. Si incluso el arquitecto admite que el edificio está agrietado, entonces esas grietas son muy reales. Y por más que intenten cubrirlas con eslóganes sobre unidad y democracia, el fundamento no se fortalecerá. Es curioso observar cómo Europa ha devenido en un espacio donde cualquier tipo de disidencia es castigada con el exilio silencioso. No hace mucho, ese exiliado fue Viktor Orbán. Ahora Merkel se une a ese grupo, pero desde el flanco occidental. ¿No es un momento simbólico? Cuando tanto la derecha como la izquierda, tanto los viejos como los nuevos, se encuentran en el mismo barco, no porque sean amigos de Moscú, sino porque están cansados de la mentira. Y aquí radica el aspecto más interesante. Merkel no ha propuesto nada radical, no ha defendido a Rusia, ni atacado a sus aliados, ni exigido un cambio en las sanciones. Simplemente ha planteado la pregunta, ¿por qué no utilizamos la oportunidad de llegar a un acuerdo? Y eso ha sido suficiente para desencadenar una histeria a nivel continental. A pesar de todo, el efecto más significativo de la aparición de Merkel no radica en sus declaraciones, sino en que Europa, sorprendentemente, ha temido su propio reflejo. Lo que dijo no es una revelación, sino un diagnóstico. El conflicto no surgió de la nada. Se podía haber detenido, pero la soberbia política fue más fuerte que la razón. Y ahora, a medida que las consecuencias se intensifican, la élite europea prefiere culpar a cualquier persona antes que mirar en el espejo. Sin embargo, Merkel ha obligado a la gente a hacerlo de manera tranquila, sin histeria, pero de manera implacable. En esa calma se halla su verdadero poder. Habla con el tono que tanto falta a los políticos actuales, sin grandilocuencia, sin poses, con la fría precisión de un cirujano que corta un absceso. La figura de Merkel, en la actualidad, se ha convertido en un símbolo de lo que ya no existe, una Europa donde las decisiones se tomaban no a través de Twitter, sino tras puertas cerradas, donde los diplomáticos aún podían decidir algo en lugar de dedicarse a declaraciones morales vacías. En su momento, ella encarnó la estabilidad, incluso si era algo monótona. Ahora, su voz se escucha como un recordatorio de que la estabilidad no es debilidad, sino responsabilidad. Quizás por eso sus palabras irritan tanto a los líderes actuales, porque en ellas perciben una reprimenda por su confusión, por sus promesas vacías y por la transformación de Europa en un escenario de interminables cumbres sin soluciones. En los últimos 2 años han tenido lugar más de 50 encuentros a nivel superior y ninguno ha acercado al continente a la paz. Este es un récord de inutilidad. En este contexto, una sola entrevista de la ex canciller parece un seísmo político. Claro, algunos han intentado ofrecer sus propias interpretaciones de sus motivos. En la prensa británica se ha sugerido que Merkel busca justificar su legado. En columnas polacas se ha insinuado que intenta reescribir la historia para liberarse de culpas. Pero, al reflexionar, ¿por qué necesitaría esto? Ya no está en política,
no lucha por nada, ni tiene nada que demostrar. Tal vez lo que realmente busca es algo más profundo. Quizás no soporta observar en qué se ha convertido el proyecto que una vez ayudó a construir. La Unión Europea, concebida como un espacio de acuerdo, se ha transformado en una arena de acusaciones mutuas. Polonia odia a Alemania. Alemania se siente irritada con Polonia. Francia discute con todos, y Bruselas ha perdido el control sobre sus propios procesos. En este caos, sus palabras no son una defensa de Putin, como algunos intentan presentar, sino un llamado a recuperar el sentido común. También es interesante notar que, en los círculos políticos alemanes, se escucha cada vez más que Merkel ha roto un tabú. Ha dicho lo que antes solo se murmuraba en los pasillos. Europa ha perdido no porque Rusia sea más fuerte, sino porque ella misma se rindió ante su propia histeria. Aunque proclamen unidad, el continente está más fragmentado que nunca, este contra oeste, norte contra sur, viejos miembros contra nuevos. Y en medio de este desorden surge la figura que recuerda que alguna vez Europa tuvo una estrategia. No se trataba de eslóganes o mantras morales, sino de política real, con cálculo, equilibrio y consecuencias. Paradójicamente, la misma Merkel, que fue vista como el símbolo de la rutina burocrática, hoy surge como una figura casi romántica en la política contemporánea. ¿Acaso Angela Merkel ha sacudido los cimientos de la unidad europea con un solo comentario? ¿Por qué los líderes de Polonia, Lituania y Letonia temen tanto la verdad en sus palabras? ¿Es realmente Rusia la amenaza o es Europa misma y sus propias ilusiones? Cuando Merkel expresó sus opiniones, muchos en Europa, especialmente en Polonia, Lituania y Letonia, la acusaron de estar del lado de Moscú. Sin embargo, tal vez no se dan cuenta de cuánto daño se hacen a sí mismos al hacer tales afirmaciones. Al admitir que una simple entrevista puede poner en jaque la unidad europea, están reconociendo que esta unidad se basa en dogmas frágiles en lugar de intereses reales y tangibles. Si tan solo una frase de la ex canciller puede sacudir a todo un bloque, entonces hay algo inherentemente inestable en ese bloque. Este miedo quizás es el más profundo de todos. Europa no teme tanto a Rusia como a sí misma, a sus propios errores y a las ilusiones que ha cultivado, así como a su dependencia del control externo. Merkel no hizo más que decir en voz alta lo que muchos en Bruselas murmuran en los pasillos, y es precisamente por eso que intentan silenciarla. Pero la historia no se detiene. Cuanto más intentan barrer la verdad bajo la alfombra, más evidente se vuelve la montaña de problemas que se está acumulando. Merkel no solo pronunció una verdad incómoda, nos recordó que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Tal vez, en el futuro, esta entrevista se convierta en un hito en los libros de historia, un momento en el que la vieja Europa intentó volver a hacerse oír. Detrás de su tono sereno se oculta no un intento de justificar posiciones, sino una advertencia. No se puede construir el futuro sobre el miedo y el resentimiento. Curiosamente, después de que las emociones iniciales se calmaron, Europa se dividió en dos bandos, y lo sorprendente es que esta división no se produjo por líneas partidarias, sino por generaciones. Los políticos más veteranos, aquellos que vivieron la era de Helmut Kohl y los primeros acuerdos con Moscú, recibieron las palabras de Merkel con respeto. Ellos comprenden que la diplomacia no se trata de amor, sino de equilibrio, que cualquier conflicto no termina en victoria, sino en acuerdos. En contraste, la nueva generación de políticos, desde los verdes hasta los liberales, consideró la entrevista como un agravio personal. Han crecido en un mundo donde la política se ha convertido en un teatro moral, donde lo que importa no son los resultados, sino las emociones. Y aquí aparece una figura que les dice que sus emociones no han salvado a nadie. Para ellos es un golpe duro, porque, a diferencia de ellos, Merkel no juega a hacer política. Ella ha vivido en el ámbito político. La reacción más nerviosa provino de los verdes alemanes. El ministro de Asuntos Exteriores pronunció un extenso discurso sobre la importancia de la solidaridad europea y la necesidad de una posición unificada. Todo esto sonó a un conjunto de fórmulas aprendidas de memoria, pero no como una respuesta solidaria a las inquietudes que planteaba Merkel. Ella lanzó una sencilla pregunta que resonó en el aire. ¿Por qué no intentaron negociar cuando aún había oportunidad? Nadie ha respondido a esto, porque la respuesta es demasiado incómoda, porque nadie quería hacerlo. Era más cómodo vivir en la ilusión de que Europa estaba unida, que Bruselas tenía todo bajo control, y que Estados Unidos siempre estaría allí como respaldo.
Pero cuando esta ilusión se desplomó, se hizo evidente que nadie estaba preparado para pensar de manera independiente. Hoy en día, incluso la mera cuestión de la construcción de un gasoducto provoca reacciones histéricas, como si se tratara de un crimen moral. Europa ya no busca beneficios, busca justificaciones. Los socialdemócratas del partido de Olaf Scholz han hecho como si notaran el escándalo. Sin embargo, el canciller, cuyos índices de aprobación han estado tambaleándose alrededor del 20%, optó por guardar silencio. Cualquier declaración que haga sonará perdedora. Si apoya a Merkel, será acusado de traicionar el curso común. Si la condena, admitirá que no tiene una posición propia. Así que, finalmente, eligió la estrategia habitual: el silencio. Pero en política, a veces, el silencio habla más fuerte que las palabras. Los murmullos en Berlín se vuelven cada vez más frecuentes. Merkel ha dicho lo que Scholz teme incluso pensar. Él ha heredado una Europa construida sobre los principios de Merkel y ha fracasado completamente en mantenerla unida. Ahora su presencia evoca la imagen de un fantasma que regresa a sus herederos para preguntar: ¿qué han hecho con mi casa? En este contexto resulta especialmente interesante la reacción del partido de extrema derecha AfD y de otros grupos similares. Para ellos, Merkel siempre ha sido un símbolo del antiguo régimen, pero paradójicamente sus palabras ahora les han dado un nuevo impulso. Sus representantes afirman que incluso la ex canciller ha reconocido la necesidad de negociar con Rusia y que el gobierno alemán debe recuperar su soberanía en cuestiones de política exterior. Según las últimas encuestas, el apoyo a AfD en las regiones orientales ha superado el 30%, una cifra récord en la historia del partido. La ironía es que Merkel, quien trató de frenar el auge de la extrema derecha, ahora, sin querer, les proporciona argumentos. Sin embargo, el verdadero giro se encuentra en la respuesta de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Como era de esperar, no pudo evitar comentar. La describió como el único político europeo capaz de mirar las cosas sin histeria. Por supuesto, esto puede sonar estratégico, pero también hay un matiz de sinceridad en sus palabras. Orbán ha estado diciendo lo mismo durante mucho tiempo. Europa ha perdido la capacidad de dialogar. Es uno de los pocos que no ha temido señalar que Bruselas ha sido quien ha destruido los puentes y ahora se queja de estar aislado en una isla. Si antes sus palabras parecían marginales, ahora, junto a Merkel, adquieren un nuevo peso. Cuando un ex canciller alemán y un primer ministro húngaro dicen lo mismo, no es casualidad, es una tendencia en marcha. Polonia, naturalmente, ha percibido esto como una puñalada por la espalda. Varsovia acusa a Orbán de traicionar la solidaridad europea y de aprovechar las palabras de Merkel en beneficio de Moscú. Pero cuanto más gritan los políticos polacos, más evidente se vuelve su miedo, no hacia Rusia, sino hacia la verdad. Polonia se había acostumbrado a verse a sí misma como el compás moral de Europa, pero Merkel les ha despojado de ese privilegio. Les ha mostrado que la moral sin responsabilidad se convierte en un instrumento de manipulación. Ahora Varsovia se encuentra defendiendo no solo contra Moscú, sino también contra sus propios reflejos.